Bueno, veníamos hablando de la salmonela, que hay dos tipos. La más importante es la entérica de la subespecie Tifi. Sus subtipos para Tifi A y para Tifi B son los más relevantes, ya que son las más patogénicas. Esta bacteria se transmite principalmente por alimentos contaminados, se encuentra en la superficie de los huevos y también en todos aquellos alimentos que han tenido contacto con la tierra. Esta bacteria tiene una característica muy importante y es que ella es susceptible a los jugos gástricos, pero cuando logra superar esta barrera y logra superar el peristaltismo y las defensas de nuestro organismo y se encuentra en la luz intestinal, ella tiene dos patrones, un patrón de adherencia y un patrón de invasión. Una vez establece lo que es el patrón de adherencia, ella puede causar una diarrea acuosa o líquida autolimitada. Pero cuando ella tiene un patrón de invasión, o sea, atraviesa la mucosa y llega al torrente sanguíneo, produce una bacteremia por salmonela, que es lo que nosotros conocemos por fiebre tifoidea, que va a tener unos síntomas sistémicos. Y no es más que eh, esa sintomatología va a predominar más que la sintomatología entérica, principalmente porque la bacteria se encuentra en el torrente sanguíneo. Entonces vamos a tener un paciente que además de disentería, va a tener cefalea, fiebre, bradicardia, exantema maculopapular en tronco y en en el torso y en la espalda. Y también es un paciente que se encuentra incluso con un aspecto un poco tóxico. Entonces podemos tener eh, dos tipos de clínica, una entérica y una sistémica, y podemos tener una salmonela que nos dé una diarrea tanto disentérica como de tipo acuosa, puede estar con leucocitos o sin leucocitos. Esto es importante. Ya cuando hablamos de otras bacterias, tenemos que destacar unas que son menos comunes, pero que son importantes, como la Campylobacter jejuni. Es más frecuente en países industrializados. Acá no hay datos epidemiológicos que muestren pues, que se presenta con mucha frecuencia, pero sí que tener en cuenta que es una bacteria que se trata precisamente con macrólidos. La Yersinia enterocolítica, una diarrea de tipo disentérica, produce tiflitis, es una inflamación del ciego que asemeja una sintomatología eh, de la apendicitis. El Vibrio cholerae o la cólera es una diarrea de tipo toxigénica. O sea, no hay daño de las células entéricas o de los enterocitos, pero sí hay toxinas que afectan a esas células, produciendo una diarrea de tipo severa, que se conoce como diarrea en agua de arroz, una diarrea líquida en grandes cantidades que lleva un choque tipo bulímico de manera muy rápida, y es la excepción de la regla, porque esta diarrea, a pesar de que no es ni desentérica y que no tiene leucocitos, podemos tratarla con antibióticos. El Clostridium difícil es una diarrea que también es una diarrea de tipo acuosa autolimitada y que en la mayoría de centros médicos, o en muchos centros médicos, puede llegar a ser diarreas de tipo nosocomial. Ahora, tiene otro aspecto importante que puede causar lo que se conoce como colitis pseudomembranosa. Esta se caracteriza por una diarrea de tipo disentérica, eh, distensión abdominal y aspecto tóxico del paciente. Se da principalmente por el uso excesivo de la clindamicina en aquellas infecciones severas para neumococo y estafilococo resistentes. La Gardia, habíamos dicho anteriormente que es la principal causa de infección a nivel intestinal cuando hablamos de EDA, de enfermedad diarreica aguda. Es un protozoo, es más común en la etiología y puede producir infecciones de tipo asintomático, pero puede presentar diarreas agudas y persistentes. ¿Cómo nos va a llegar a nosotros ese paciente eh, a, a consultar? Un paciente que viene con una diarrea de tipo acuosa, posiblemente con estatiorrea, vómitos persistentes y dolor en epigastrio. Y esto se debe principalmente porque, como ven en la imagen, tiene como dos ojitos que no son como una ventosa con la que recubre, se adhiere al duodeno y yeyuno, principalmente al duodeno, lo recubre completamente de un síndrome de mala absorción. Esto hace que obviamente se dé toda esta sintomatología, esta torrea, pérdida de peso, dolor epigástrico y vómitos persistentes. La entamoeba histolítica de importancia. Hay varios tipos de entamoeba, pero nos interesa la entamoeba histolítica porque es el parásito que en el hombre es el único reservorio y hospedero. Y en el coprológico puede que aparezcan varias entamoebas, pero nos interesa la histolítica porque es la que perjudica al hombre. Entonces, puede dar infecciones asintomáticas como en un coprológico, que será un paciente de rutina, podemos encontrar
quistes de entamoeba histolítica, pero este paciente no se debe tratar. E incluso un paciente con diarrea en el que encontremos quistes de entamoeba histolítica tampoco se debe tratar. No, ¿cuándo hacemos nosotros el diagnóstico de infección por entamoeba? Cuando nosotros encontramos en ese paciente una colitis amebiana que se va a realizar por pujo, tenemos una diarrea disentérica y en la cual el coprológico nos está diciendo a nosotros que hay presencia de trofocitos hematófagos en el coprológico. Ahí es donde nosotros hacemos el diagnóstico de diarrea por entamoeba histórica. Ya con respecto a Cryptosporidium, que afecta a niños menores de 3 años, en pacientes que se encuentran inmunológicamente bien, no, es una diarrea con fiebre, dolor abdominal, acuosa, pero muy autolimitada. Lo perjudicial se encuentra en aquellos pacientes inmunosuprimidos, pacientes con VIH, tiende a ser una diarrea grave, persistente, incluso mortal para ellos. Y hay que tenerlo muy en cuenta en estos pacientes. Recordando la clasificación, hoy hemos hablado de la diarrea líquida aguda, la diarrea persistente y la diarrea de tipo disentérico. La diarrea líquida aguda, recordando, es la que dura menos de 14 días en los niños mayores de 2 meses y menos de 7 días en los menores de 2 meses. Son de infecciones líquidas o semilíquidas. La característica importante es que no tengan sangre. Pueden estar acompañados de otros signos y síntomas y signos importantes: vómito, fiebre, dolor abdominal, irritabilidad e inapetencia de ese niño, incluso anorexia. ¿Y cuáles son los gérmenes que lo causan? Ya lo habíamos dicho anteriormente. El rotavirus causa una diarrea de tipo acuosa. La Escherichia coli enterotoxigénica también. La Escherichia coli enteropatógena. Estas tres no tienen ni leucocitos en ese ni tienen sangre tampoco. Cryptosporidium, Giardia, que son los parásitos, la cólera y la salmonela. Estas dos son como la regla de la excepción porque de aquí vamos a incluir tratamiento tanto de terapia de rehidratación oral, así como antibióticos dependiendo la salmonela si es un patrón de tipo invasivo o un patrón de tipo adhesivo. Si es invasivo, si es de tipo adhesivo no, y si es invasivo sí. Hay que también tener en cuenta que el 80% corresponde al 80% de las diarreas y causa el 35% de las muertes. La disentería, la diarrea disentérica, eh, ya cuando vemos que los agentes están causando un daño a la mucosa, están invadiendo la mucosa, están penetrando, y aquí vamos a encontrar lo que es la Shigella, Campylobacter jejuni, la Escherichia coli enteroinvasiva, la entamoeba histolítica, la Yersinia enterocolítica y la salmonela, cuando tiene un patrón de tipo invasivo, como dijimos anteriormente. Aquí vamos a hacer también terapia de rehidratación oral, vigilancia estricta y agregamos el antimicrobiano. Recordemos la regla. Si tiene disentería y leucocitos en ese, pues podemos tratar paciente con antibióticos. Corresponde al 10% de la diarrea y solamente un 15% de la muerte. A pesar de que hay sangre en ese, la mortalidad es muy baja. No es muy baja, es menor a los otros tipos de diarrea. Ya la diarrea persistente, más de 14 días en aquellos niños mayores de 2 meses y más de 7 días en aquellos niños menores de 2 meses. Vamos a encontrar una pérdida marcada de peso, obviamente, porque recordemos que la diarrea es la causa de malnutrición a nivel mundial, la primera causa. Y aunque es el 10% de las diarreas, miren que causa una mortalidad muy alta, 35 o 50% de las muertes. Factores de riesgo: la desnutrición y el inmunosuprimido. Recordemos que el paciente más inmunosuprimido que hay en pediatría es el desnutrido. Condiciones sanitarias, uso indiscriminado de antibióticos. Antes se trataba a todo paciente con diarrea con antibióticos, eso ya se sabe que no. Antidiarreico, contraindicados en pediatría, antiperistáltico y restricciones dietarias no, porque recordemos que la diarrea persistente puede llevar a desnutrición de esos pacientes. ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, tenemos principalmente la deshidratación, que el doctor Daga, que es la principal causa de muerte en estos niños, la desnutrición, obviamente, los síndromes de mala absorción en carbohidratos, grasas y proteínas, otras como sepsis, meningitis, enterocolitis, necrosante, neumonía y la invaginación intestinal, que es el principal diagnóstico eh, eh, en diarrea disentérica. Tenemos que hacer siempre tener en cuenta pues, este diagnóstico diferencial en estos pacientes. Ya cuando hablamos de la evaluación, el diagnóstico y el laboratorio de la edad, debemos de tener en cuenta primeramente el examen físico, buscar signos de deshidratación, es lo que más nos interesa, la boca seca o pegajosa de ese paciente, el estado letárgico o comatoso que puede tener, que hablamos de deshidratación severa, hipotensión arterial, que es un
un signo tardío de choque hipovolémico, pero es que siempre tomando la presión de ese paciente, ausencia o diuresis baja, la notamos con una orina concentrada, ya son factores de redistribución sanguínea, de compensación que tiene el cuerpo para llevar más sangre a esos órganos vitales, a fontanela hundida, la ausencia de lágrima, que es relativo porque muchos niños tienden a gritar, a estar letárgicos y no, pues no necesariamente tienen que llorar. El endoftalmo, que son los ojos hundidos, el signo de pie, que es importantísimo, y el llenado capilar siempre tenerlo en cuenta. La nutrición es otro factor importante, ya recordemos que la malnutrición está relacionada con la diarrea, va de la mano, y debemos siempre evaluar el estado nutricional de ese niño, establecer si hay emaciación visible, o sea, si hay un marasmo, si hay edema, ya pensaremos por determinar el peso y talla para la edad del niño, mirar en las tablas, conocer la alimentación del niño igualmente, que es importante saber para establecer el estado nutricional de él. Ya cuando nosotros hablemos de shock séptico en este niño, que es importante, había dicho yo anteriormente que la septicemia viene siendo un factor importante de mortalidad en estos niños, tenemos que tener en cuenta que, o sospecharle en ese niño, que le programamos una terapia de rehidratación, calculamos el líquido, le estamos suministrando líquido y ese niño no responde o no se recupera cuando no le suministramos el líquido. Ya tenemos que pensar en un shock mixto inmediatamente, un shock tanto hipovolémico como séptico en ese paciente. Ya hablando de los paraclínicos, el paraclínico que más toma relevancia es el coprológico, decía yo anteriormente que se hace, que es más eficaz, no nos interesa saber tanto en la gente en el sentido de que toma más relevancia aquellos pacientes recién nacidos, inmunocomprometidos o infecciones de tipo nosocomial. Tenemos el coprológico que es más rápido, más accesible, más barato y toma más importancia porque debemos saber los leucocitos, para saber si estamos tratando al paciente, nos permite saber si pH, si un pH ácido toma relevancia también y si hay azúcar reductores. Si hay un pH ácido, sospechamos inmediatamente de que el niño tiene intolerancia a los disacáridos y si tiene tiene presencia de azúcares reductores, inmediatamente pensamos en una intolerancia a la lactosa. La lactosa es un azúcar reductor, los azúcares reductores actúan reduciendo ciertas sustancias que actúan como oxidantes y cuando hay presencia de estos azúcares reductores en ese, pues sabemos ya que podemos sospechar, por ejemplo, en una teoría viral como, como es el, como es el rotavirus. El coprológico, como dije anteriormente, podemos buscar glucositos en el frotis de azul de metileno, que nos permite definir si trata al paciente que tiene una diarrea invasiva. Debemos tener presencia de más de 5 leucocitos. Podemos buscar Gardia y otros parásitos. El examen de materia fecal en fresco para buscar amebas. Principalmente recordemos que aquí buscamos lo que son nuestros fosforitos hematófagos de la ameba. En un examen fresco, no más de una hora, se hace frotis rectal y obtenemos el coprológico para ameba. En la diarrea persistente prácticamente son los mismos exámenes, pH fecal si es ácido, el sudán negro, si aparece positivo, vemos que el paciente una, tiene mala absorción de grasa, vamos a sospechar ahí de una gardia, los azúcares reductores, los coprológicos seriados también los podemos hacer, la búsqueda de micelio. Normalmente los hongos no producen diarrea en los niños, entonces debemos sospechar a aquellos niños inmunocomprometidos o recién nacidos, si tenemos presencia de micelio en el coprológico. Y el azul de metileno para buscar los leucocitos también en las diarreas persistentes. Ahora, con respecto al manejo del niño con EDA, ya